En esta cápsula hablaremos de cómo realizar trazados en Illustrator y que nos sean útiles en diseño de vestuario. Primero debemos saber que la herramienta a utilizar es la pluma y que ésta trabaja creando nodos o vectores. Estos son los nodos o vectores. Para sacar esta ventana, presionamos en la pluma y soltamos el mouse acá al final. Entonces tendremos esto siempre a la mano. Para crear segmentos rectos, hacemos un clic con la pluma en cualquier punto del documento y así comenzaremos el trazo. Después desplazaremos el mouse hacia un punto nuevo y haremos otro clic. Y si continuamos haciendo clic, la pluma continuará creando puntos de anclaje conectados entre sí por líneas rectas. Para cerrar todo esto, volvemos al punto inicial esperando el círculo debajo de la pluma. Para mover los nodos tenemos este selector blanco, se llama selección directa. Entonces esto lo que hace es que podemos modificar la ubicación de los nodos que ya hemos creado. Me desplazo moviendo el scroll del mouse, control menos para alejarme de la pantalla y control más para acercarse. Entonces estamos moviendo los nodos con este selector en blanco. El selector negro es para mover el objeto en general. Continuamos trazando con la pluma hasta arriba importante es conservar la dirección. Para duplicar este último trazo, presionamos la tecla Alt en el teclado mientras desplazamos. De esta manera estamos generando un plisado. En algunas ocasiones realizamos formas, pero que por diferentes motivos no nos quedan como formas cerradas. Por lo tanto, buscamos la manera, esto es eh, seleccionando un nodo, presionando Alt en el teclado, seleccionamos el siguiente, botón derecho, unir. Y une con un segmento recto los dos puntos más cercanos. Esto es para generar formas cerradas. Seleccionamos con el selector negro el objeto completo y suprimir para eliminarlo completamente. ¿Cómo generamos curvas? De dos maneras, por ejemplo, seleccionando un nodo y con el punto de ancla arrastrando.
esta sería una alternativa. Y otra alternativa es con la pluma hacer un clic, pero en el segundo clic soltamos y ya en el tercero empezamos a arrastrar. De esta manera estamos generando las curvas inmediatamente. Esperamos el círculo, significa que la forma queda cerrada. Seleccionamos el nodo y como tenemos curvas, los manejadores los movemos con el selector blanco. De cada nodo deberían salir dos selectores, dos manejadores. Añadiremos nodos también. Añadimos nodo y, por ejemplo, restamos nodo. Control Z para retroceder. Restar un nodo no es lo mismo que seleccionar el nodo y presionar suprimir en el teclado. De esta manera eliminamos el segmento completo y la forma quedará abierta. Cuando estamos dibujando, a veces quedamos hasta la mitad y para poder retomar es importante saber que seleccionamos el trazo y podemos hacerlo pinchando la pluma y esperando una diagonal a este lado o a este otro. Y de esa manera continuaremos la forma. Y el trazo no nos queda aislado, es una forma completa. Eliminamos, presionamos suprimir. Para dibujar también tenemos otras herramientas como por ejemplo el lápiz. El lápiz, doble clic para configurar, configuramos su precisión, más o menos suavizado. Por ejemplo, con poca precisión, con el máximo de suavizar, entonces por ejemplo, para trazos cortos, podríamos utilizar el lápiz. De todas maneras, siempre tenemos la opción de mejorar con el selector blanco. Para arreglar también algunos trazos que estén un poco toscos, podemos acudir a la herramienta suavizar. Entonces, pasamos por aquí y va suavizando hasta lograr un trazo más suave. Por ejemplo, tenemos la herramienta lápiz y queremos mejorar este trazo. Herramienta suavizar.
Para arreglar trazos que se vean un poco toscos como este, tenemos una herramienta que es suavizar. Y esto ayuda bastante. Los contornos, los trazos que hemos realizado, pueden ser más o menos gruesos. Para esto vamos a ir a sacar una ventana que se llama trazo. Y aquí configuramos el trazado. Por ejemplo, considerando que esto está encima, vamos a ir al grosor del trazo. En este momento está de 1 punto. Colocamos, por ejemplo, de 4 puntos. Seleccioné la forma completa, pero por ejemplo podríamos seleccionar un trazo y otro presionando la tecla Shift del teclado y modificando solamente esos dos. Tenemos también lo que son las líneas discontinuas. Vamos a colocar el primer guión, dice aquí guión, en 2 puntos. 2. Enter. Muy importante, presionar el Enter. De esta manera, una línea continua se transforma en una línea discontinua de 2 puntos cada guión y los mismos 2 puntos cada hueco o separación. Voy a duplicar la línea para mostrarles otro ejemplo. Dupliqué presionando la tecla Alt en el teclado, mientras presiono también la tecla Shift para desplazar verticalmente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 puntos y lo vamos a transformar en 5 puntos. Enter. Pero con un espacio de 1 punto. Enter. Esta que está acá, vamos a poner 1 punto. Enter. Un espacio de 8 puntos. Enter. Y luego un espacio de 2 puntos. Enter. Aquí tenemos configurado 3 parámetros. Aquí solo uno. Y aquí 2 parámetros. Esto mismo, pero con un grosor mucho más grande, en vez de 1 punto de 8 puntos, queda de esta forma. Y por ejemplo, podemos transformarlo a una tela rib 1x1, tela de punto como se llama. Por ejemplo, primer guión de 1 punto, el segundo espacio de la mitad de ese punto, es decir, 0,5, enter. El segundo guión, tercer espacio, del mismo 1 punto que tenía el principio. El segundo espacio, primer espacio de 0,5, y este el doble de los puntos, por ejemplo 2 o hasta 3 incluso. 3, enter. De esta manera tenemos una línea que se ve como un rib, como una tela de puño, y que podemos disponer dentro de un cuello o puño. Vamos a crear un pespunte a partir de este trazo. Entonces, por ejemplo, esta forma
La vamos a duplicar. Eliminamos los nodos que están acá arriba. Suprimir. Nos quedamos, por lo tanto, con la formita que está acá abajo. Y aplicamos cuentagotas para copiar las propiedades de esta línea discontinua. Vamos a ajustar la línea completa. Cuando queremos mover una arista, generalmente también se mueve la otra. Control Z. Para que esto no nos suceda, vamos a presionar el Alt, la tecla Alt en el teclado. Hay un signo más, empiezo a mover y ahí suelto la tecla Alt. Quedará, por lo tanto, asimétrico. Y ya no tendremos el problema de que al mover un lado se va a mover el otro. En este caso, por ejemplo, modifico la ubicación del nodo, presiono Alt, en el caso de la pretina, vamos a utilizar este rib o tela de puño. Lo vamos a editar. Ventana trazo, lo vamos a colocar un poco más finito. Donde dice 1, vamos a colocar 0,5, enter. 0,5, enter. Y en el espacio vamos a dejar 0,8, enter. ¿Esto qué es? Una línea discontinua con un grosor de 8 puntos. Entonces, esto mismo, como es un trazo, lo vamos a trabajar como trazo. Vamos a ajustar los nodos, incluso con el punto de ancla, vamos a ir a curvar un poquito. $12 puntos para que esto quede con mayor altura. Les voy a mostrar ahora que en la ventana trazo, además tenemos estas opciones. Vamos a engrosar el trazo un poco. Y por ejemplo, esto primero es para seleccionar el tipo de remate. Es decir, cómo terminan estas puntas. Por ejemplo, esto sería el estándar. Aquí tenemos una punta redondeada y un poco más afuera de lo que está el nodo. Esto es lo que se usa habitualmente. Después, de cómo son los vértices, las esquinas. Por ejemplo, esta es la que tiene en este momento. Ahí también sería redondeado y cuadrada. Por ejemplo, que termine en curva y que los
vértices también sean curvos. Otra cosa, si queremos, por ejemplo, crear flechas, tenemos un segmento, da igual el tipo de remate, el tipo de vértice, y seleccionamos una punta de flecha. Por ejemplo, el número 10. Para el otro lado, lo mismo. Vamos a elegir el mismo número de punta de flecha, número 10, en esta ubicación. Entonces, esto también nos sirve para realizar las mediciones, etcétera. Figuras geométricas. Tenemos aquí un rectángulo y dentro de esto herramienta elipse, polígono, estrella. Por ejemplo, una estrella, en la medida en que yo estoy presionando el Shift en el teclado, la estrella se agrandará proporcionalmente. Si yo no presiono el Shift, esto se podrá deformar. Ya. Entonces, con cualquiera de las figuras que hemos hecho, por último, si nosotros duplicamos esta forma, por ejemplo, y luego realizamos una reducción, se reducen también las líneas proporcionalmente. Control Z, voy a retroceder. Hay otra alternativa. Abrimos una ventana, Control K en el teclado. Preferencias generales. Vamos a clicar donde dice escalar trazos y efectos. Vamos a sacar el OK. Entonces, ahora cuando realizamos el escalamiento, el valor de los trazos, es decir, el grosor, no se ha modificado. Nosotros elegimos qué es lo que nos acomoda más. En algunos casos resultará bien esta opción y en otras no tanto. Entonces, por ejemplo, voy a volver a hacerlo. Tomo todo esto y lo duplico. ¿Qué pasa si yo reduzco todo esto? Que hay cosas que se van a ver bien y otras van a quedar un tanto extrañas. Control Z. Sin embargo, si Control K presionamos la ventana y pinchamos en escalar trazos y efectos, selecciono todo y al reducir se ha reducido proporcionalmente. Hacemos un repaso. Hemos visto líneas de diferente grosor, hemos visto líneas continuas y líneas discontinuas, hemos visto también cómo configurar una línea discontinua para, por ejemplo, representar una tela, figuras geométricas, cómo realizar las flechas y distintos tipos de flecha, también tipos de remate y de vértices. Y en relación a lo que es el dibujo, cómo generar formas rectas por defecto, cómo generar formas curvas, cómo transformar a curvas con el punto de ancla, cómo sumar nodos, cómo restar, cómo eliminar nodos.